Candela. Candela con Enrique Encinosa y con Manny García se enorgullece esta noche en tener al astro heredero, a Carlos Heredero, el astrónomo más astrónomo que hay, el hombre que explica cosas difíciles del espacio de una manera que hasta un bebito lo entiende. No, no, y nos quita inquietudes. Esto es muy importante porque No, aquí no, a tú veces sabes que creen que todos los tú. días hay una inquietud, que si hay un platillo volador que viene No, así. no, pero oye, a veces asusta a la gente cuando se pone a hablar del artificial intelligence, que si esto, que si lo No, otro. esa parte sí nos debe dar cierta inquietud, sin duda. Tienes toda la razón. Yo creo que hoy eso es una plataforma que puede tocar toda la que quiere. Pero antes de eso, yo quiero que nos quite una inquietud que hay. Primero que nada, quiero decirles a todo el mundo, porque hay una de las confusiones grandes que hay. Es la diferencia entre un astrónomo y un astrólogo. Y hay veces que se equivocan con Carlos. Carlos no es un astrólogo. Un astrólogo es lo que era Walter Mercado en paz descanse. Porque Carlos es un astrónomo. Que hay una diferencia grandísima. Y eso es importante que toquemos ese punto, porque hay veces que las personas, de verdad, yo me he dado cuenta que hablando hasta con él, que yo escucho a personas y están hablando de cosas que realmente tienen que ver con astrología, no con astronomía. Muy cierto, muy cierto. Realmente hubo un momento, el momento que dividió, o sea, todo comenzó por la astrología, porque la idea que tenía el hombre antiguo era que los cielos influían para todo. Entonces, los reyes tenían un astrólogo, cuando iban a hacer los militares o los mismos reyes e iban a hacer una batalla, primero le preguntaban al astrólogo si la iban a ganar o si la iban a perder. Hitler Entonces, tenía un astrólogo. sí, tenían su astrólogo particular y Y hubo si el casos, algunos astrólogo casos, se equivocaba, guillotina. guillotina. Guillotina para un caso bueno, ¿no? Pero hay muchas historias respecto. Realmente el momento crítico es cuando llega Johannes Kepler, porque había un señor llamado Tycho Brahe, que era un astrólogo, pero o sea, en esa época astrólogo y astrónomo eran la misma cosa, estaban combinados. Y Tycho había desarrollado los instrumentos, había creado un observatorio en Europa, en una isla. Él estaba patrocinado por un rey y se había hecho un observatorio, un edificio que tenía hasta agua potable en las habitaciones y tenía unas tuberías para comunicarse, así como es en los submarinos, que tú hablas, oye, uno, dos, tres, y te escuchan en otra habitación. Él tenía todo eso armado. No, Entonces, no eran dos latas con una soga, ¿no? no eran laticas con soguita. Era una tubería con una tapita y cosas como se usan, se usaban en los submarinos. Y entonces él tenía ahí agua potable, cosa que era absolutamente rara para la época, porque era la época en que los reyes se bañaban una vez al año en una bañera de esa sucia donde ahí mismo se habían bañado varias personas. Y el hombre hizo los equipos más grandes. O fue la reina Isabel, cada vez que se bañaba lo ponía en su diario. No, sí, sí, sí. Y creo que tuvo, se bañó 3 veces en su vida o 4 veces en su vida, una cosa así. Vaya, una cantidad ridícula. Bueno, había una novela de ficción, de ciencia ficción, de un hombre que viaja al pasado a estudiar historia. Bien, o sea, tenían la máquina del tiempo y entonces les daban la posibilidad de ir a visitar el pasado para estudiar el ambiente, vivir un tiempo en ese ambiente y conocer bien y poder redactar sus textos sobre historia. Y entonces, una de las cosas, el hombre era bien parecido y él lograba colarse en la sociedad porque era un tipo, un buen mozo. Entonces las mujeres se le tiraban encima y él tenía que aparentar como que iba a estar con ellas, pero una vez que llegaba al cuarto, el hombre salía corriendo por la ventana porque dice que cuando la mujer nada más que se quitaba una parte de la ropa empezaba a oler a sucio, ¿no? Entonces no podía con eso. Pero realmente era una época en que Tycho Brahe logró hacer las mejores observaciones del cielo. Entonces, él tomó muchos datos, era un tipo muy bueno tomando datos con alta precisión. Entonces, él puso a Johannes Kepler de discípulo y de ayudante.
y Johannes Kepler era un muy buen matemático. Entonces, cuando Tycho murió, Johannes Kepler heredó toda esa data y se puso a hacer cálculos y él fue el que halló la famosa fórmula y descubrió que las órbitas de los astros en el cielo, en el espacio, eran elipses, no eran círculos perfectos. Que eso era lo que pensaba todo el mundo en la antigüedad, ¿bien? Que eran círculos perfectos porque el cielo tenía que ser perfecto. Y Y que la entonces, Tierra era plana. exactamente. Y entonces a partir de allí, Todavía hay quien piensa que la Tierra es plana. todavía a estas alturas, pero bueno, a partir de ese momento es que se divide ya la astronomía como una ciencia ya donde se hablaba a niveles científicos y exactos, ¿no? Donde ya se comenzaban a identificar las leyes matemáticas que gobernaban el movimiento de los astros en el cielo, que no tenían nada que ver con los epiciclos aquellos de la antigüedad, que había que buscar cosas muy complicadas, mecanismos muy complicados para que se movieran los astros de forma que como los veíamos en el cielo moverse. Entonces, ese fue el momento en que se rompió todo, el momento en que la astronomía se separó de la astrología. Entonces, ya ahí la astrología pasó a ser, como se conoce ahora, como una pseudociencia, ¿no? O sea, realmente ¿En qué siglo fue eso? eso fue en 1500 y pico, 1510, si mal no recuerdo, por Ok. ahí. O sea, fue un momento crítico, fue una época muy revuelta, ¿no? Porque estaba también Galileo, que fue Terminó excomunicado de la Iglesia Católica. exactamente. Que tuvo la gandinga de decir que la Tierra no era el centro del universo. ¿Y por qué él dijo eso? Y ahí esa es una pregunta muy curiosa. O sea, hay personas que piensan que Galileo fue el inventor del telescopio. En realidad no fue así. O sea, el telescopio ya estaba en uso, habían ciertas personas que lo estaban fabricando, y él lo que hizo fue que escuchó sobre eso y él fabricó su propio telescopio. Entonces, los telescopios de la época se fabricaban con el fondo de una botella. Tenían que tallar la lente. Las mismas personas tenían que tallar la lente y obviamente el vidrio era muy malo, las imágenes no eran muy buenas, pero Galileo descubrió que Júpiter, que se suponía que los cielos eran perfectos, Júpiter tenía 4 lunas que giraban alrededor de él a lo largo de la noche, que eran perfectamente visibles, que giraban en forma de elipses alrededor de Júpiter. Y Y entonces lo pudo eso, ver con un telescopio primitivo. de hecho, los 4 satélites galileanos, que se le llama así, de Júpiter, se pueden ver con un prismático de 8 aumentos. Los prismáticos que usan los marinos, si tú observas a Júpiter, tú le vas a ver las lunas. Bien, o sea, porque son No, bastante brillantes. Entonces, él siguió el movimiento, tú hizo la siempre presentación. asombras a cualquiera. De No, es verdad. que, es que realmente cuando uno realmente se acerca al cielo y empieza a darse cuenta de las cosas que hay en él, cambias tu imagen totalmente. O sea, el cielo para la mayoría de las personas, recuerda que un día en el programa tuyo hablamos de eso, la palabra cielo es una palabra extremadamente rara. O sea, cielo es, para nuestro entendimiento, el cielo es todo lo que está por encima del horizonte, todo lo que vemos por encima del horizonte. En el cielo están las nubes, en el cielo está el sol, en el cielo está la luna, están las estrellas, están las galaxias, están los cometas, están los satélites espaciales, pero el cielo como tal no existe. O sea, cuando tú miras al cielo, tú estás viendo, por ejemplo, la luna está a un segundo luz. O sea, la luz que viene de la luna, tú la ves un segundo después que ha salido de ella. Ese es el tiempo que demora la luz en viajar de la luna aquí a la Tierra, un segundo. Pero si tú observas al sol, lo estás viendo como era hace 8 minutos atrás, porque la luz del sol demora 8 minutos en llegar hasta nosotros. Y en la medida que tú vas observando cosas más lejanas, por ejemplo, a Júpiter, tú lo puedes ver como 40 o 50 minutos más antes en el tiempo. O sea, No, no, y hay casos en que en los años luz, ¿no? exactamente. Que- Las estrellas, las estrellas, de hecho, la mayor parte de las estrellas que tú ves alrededor, que ves a simple vista en el cielo, que no son muchas, pueden ser en un cielo muy oscuro, tú puedes ver 3000 estrellas con buena vista. ¿Sí? Entonces, esas estrellitas son de la parte, es como una burbuja de las estrellas más cercanas al sistema solar dentro de nuestra galaxia. O sea, cuando se habla de Milky Way, la Vía Láctea, que es como, bueno, Vía Láctea quiere decir el camino de leche, ¿no? Es como una franja lechosa que se ve en el cielo.
Pero esa franja lechosa son montones, miles de millones de estrellas que están tan lejos que se ven como una nubecita. ¿Sí? Entonces, nuestra galaxia es enorme y nosotros no podemos verla en todos los detalles, pero está en el cielo. O sea, el mensaje que quería darte con el cielo es que realmente cualquier cosa que tú veas en el cielo, tienes que especificar a qué distancia está para tener una idea de lo que estás viendo. Porque de lo contrario, como nuestros ojos, que son estereoscópicos y están diseñados para ver la profundidad, ver la distancia de las cosas, pero una vez que tú superas cierta distancia, ya los ojos no tienen capacidad para separar, para ver una Y, imagen y estereoscópica. esto lo aprendí yo contigo en casa de Enrique Encinosa. Muchas de las estrellas, o que nosotros anticipamos que es una estrella, es nada, simplemente una luz que queda a través de algo que ya murió. Que Sobre todo las que están más lejanas. O sea, cuando nosotros observamos las zonas más lejanas del universo, lo que estamos viendo era cómo era el universo en esa época. El universo actual nosotros no podemos verlo. Es más, hay una forma mucho más práctica de hablar de esto, sin tener que meternos en la astronomía. Nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una computadora, o sea, nosotros pensamos con el cerebro, nuestra conciencia está en el cerebro. ¿Eh? Entonces, el cerebro no tiene formas, está dentro de una caja. Es como si tú cogieras el cerebro humano, lo metes en una cajita de metal y ese cerebro no tiene forma de saber lo que sucede afuera. Está dentro de una caja negra, ¿verdad? Entonces, necesita conexiones que El son gato del sol. eh, sí, son los nervios que se conectan con los oídos, con la parte de la retina, que son los ojos, con la nariz para el olfato y con la lengua para los sabores y con las terminaciones nerviosas que hay en los dedos, por ejemplo, para sentir el tacto. Entonces, realmente el cerebro, toda esa información que nos llega a los extremos de los nervios, ¿bien? A los sensores que nosotros tenemos, los ojos, el oído, lo que sea, toda esa información tiene que ser transformada en impulsos eléctricos y viaja a través de los nervios hasta el cerebro. Y ahí el cerebro le toma un tiempo procesar esa información. Entonces, cuando tú te das cuenta de que lo que estás viendo del lado de allá es una persona, ya hace rato que puede ser que esa persona no esté allí. Y estoy exagerando un poco, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, para el caso de un automóvil o de un tren o un avión que pasa muy rápido por al lado tuyo, ¿eh? Cuando tú te das cuenta de que es un avión, ya pasó porque en lo que la información es recogida por los ojos y se transforma en impulsos eléctricos y viaja al cerebro y el cerebro la procesa para reconocer la forma, ya ha pasado cierto tiempo. Lo que quiere decir eso es muy sencillo, es que nuestro cerebro, el de todos nosotros y el de ustedes ahora mismo, está viviendo constantemente en el pasado. Nosotros no somos testigos del presente, nosotros vivimos constantemente en el pasado. Lo que pasa es que como aquí las cosas transcurren tan despacio, pues es perfectamente utilizable, ¿bien? Y justifica todo. Pero en la medida que ya te montas en un avión supersónico o viajas en un cohete o viajas en un automóvil de carrera, entonces cada vez se te reduce más el tiempo que tienes para responder a un estímulo, para identificarlo y responder a él. Pero realmente nuestro cerebro está dentro de una caja negra y vive constantemente en el pasado. Es algo que no podemos evitar. Y eso sucede también con las máquinas y con todo. Y entonces el hecho de que estemos aquí en la Tierra es prácticamente lo mismo. Cuando observamos la Luna, la vemos un segundo atrás. Cuando observamos el Sol, lo vemos 8 minutos atrás. Y cuando observamos a Plutón con un telescopio, que yo lo he hecho fotos desde el patio de mi casa, pues lo veo como era hace 4 horas atrás. Y entonces, en la medida que tú profundizas en el universo y observas una galaxia que está a 50 millones de años luz, la estás viendo como era hace 50 millones de años. Para verla cómo está ahora, en el momento que tú lo observas, tienes que esperar 50 millones de años para que la luz tenga tiempo de llegar hasta nosotros. pregunta, ahora que mencionaste Pluto. Perdóname, porque estaba tan interesado No, no, que súper. quiero recordarle a la audiencia que este programa Candela y Hablando Historia con Enrique Encinosa se pueden ver en Rumble, Telegram, X, True Social, Signal, Facebook y YouTube.
Y a Carlos Heredero lo pueden contactar a través de... Facebook, Carlos A. Heredero, así mismo, en esa página, Carlos A. Heredero en Facebook. Carlos, déjame hacerte esta pregunta basada en Pluto. ¿Por fin es planeta o no? Ah, exactamente, o sea, no lo es. O sea, el problema es que nosotros necesitamos clasificar las cosas para poder estudiarlas. ¿Sí? Entonces, tú, por ejemplo, tienes que dividir a las personas por tamaño para saber si va a la escuela o si va a una universidad o si ya está trabajando y está, o si es un bebé todavía. En el caso de los objetos astronómicos, a veces es muy difícil poder clasificar las cosas. Por ejemplo, Júpiter es un planeta gigante gaseoso, pero si él tuviera aproximadamente 70, 80 veces la masa que tiene ahora, sería una estrella. Entonces, la diferencia entre lo que es una estrella y un planeta es una frontera que se pierde un poco. Y así mismo sucede, por ejemplo, con los cometas y con los asteroides. Entonces, al final, con los planetas también sucede eso porque los límites que dividen cuando algo es una cosa y cuando es otra, a veces no son bien exactos. Entonces, a veces aparecen nuevos datos y nos ayuda a corregir un poco esos límites. Eso fue lo que sucedió con Plutón. O sea, eh, Pero s- basado en que en el tamaño, en la densidad. ahí vamos, ahí En vamos, la órbita, ¿no? ¿También o no? ahí vamos. O sea, normalmente planeta se le llama a todo lo que gira alrededor de una estrella. ¿Sí? Eso es un planeta. Pero tiene que tener también cierto tamaño. No puede ser muy pequeño porque si no sería un asteroide o un meteorito o un cometa. Entonces, necesitas tener un criterio mínimo de masa. Necesitas que tenga una cierta forma de órbita, que sea una órbita estable. O sea, se hicieron cambios en la denominación de planeta que llevó a considerar a Plutón como un planeta enano. Y muchas personas, cuando eso pasó, eso fue en agosto del 2006, no entienden porque no tienen muchos datos a mano. Por ejemplo, Plutón es más pequeño que nuestra Luna. O sea, Mira eh, para que eh, tú veas. hay cosas que ya Plutón se le llamó planeta porque en la época que se descubrió en 1930 se estaba buscando un planeta en esa zona del cielo. Y entonces se descubrió Plutón y ese fue el planeta que se descubrió, aunque Plutón no tenía suficiente masa para ser un planeta, pero sí tiene una órbita alrededor del Sol. Ahora, ¿cuál es el problema? La órbita de Plutón está inclinada 17 grados con respecto al plano del resto de los planetas del sistema solar, lo cual quiere decir que puede ser un objeto que haya sido capturado por el Sol, que venía de afuera o cualquier otra cosa que haya sucedido. Entonces, Plutón al final se quedó Plutón no clasificado es un como... perro de Walt Disney. bueno, la historia del nombre se la puso una niña, déjame decirte, pero Plutón se quedó como un planeta enano. O sea, se incluyó en la categoría de los asteroides, de lo que conocemos como asteroides que están, por ejemplo, el cinturón de asteroides que está en entre las órbitas de Júpiter y de Marte y Júpiter, ¿no? Pero esa es la clasificación oficial. Entonces, ahora todavía hay personas luchando con eso. Hay muchos astrónomos que no están de acuerdo con lo que se hizo, porque la votación fue un poco apretada y apurada y esas cosas, pero también al modificarse la definición de planeta, se incluyeron, o sea, se solicitaba, como bien dijiste, Manny, tenía que ver el tamaño, tenía que ver la órbita y tenía que ver la cantidad de objetos que tuviera alrededor. O sea, que hubiera limpiado su órbita, que fuera el objeto dominante en la órbita. Y resulta que el satélite más grande de Plutón, que se llama Caronte, es casi prácticamente un planeta doble, más que nada. O sea, la diferencia de Caronte. tamaño es mínima. Caronte no era el El, el, remedio. el barquero que llevaba las almas al infierno, ¿verdad? Sí. Bueno, ese Oye, Plutón era qué nombrecito para un satélite. sí, pero el problema es que cuando se tratan de poner, cuando se van poniendo los nombres, que eso lleva una propuesta y hay una comisión en la Unión Astronómica Internacional que se dedica a buscar, a decidir los nombres de los objetos. ¿Sí? Entonces, para el caso de Plutón, Plutón era del inframundo. ¿Sí? Y entonces, ahí se van enlazando por las leyendas y cosas por el estilo, los mitos y las leyendas se pueden ir enganchando
nombres que tengan que ver uno con el otro, que tuvieran relación dentro de la mitología, por ejemplo. ¿Sí? Al final, lo importante de esto, bueno, como me preguntaste, es que cuando se hizo esa definición, entonces hubo astrónomos que no quedaron contentos porque esa definición resolvía ese problema. Pero ya nosotros habíamos descubierto, ya en este momento conocemos más de 5.000 planetas que giran alrededor de otras estrellas. Y los estamos descubriendo de muchos tamaños, con duraciones de órbitas muy breves, que a veces demoran en menos de un día en darle la vuelta a su estrella. ¿Sí? Por ejemplo, planetas donde llueve hierro, llueven gotas de hierro derretido, planetas que están hechos de diamante, planetas que son como una bola de algodón de azúcar, cuando te hacen el algodón de azúcar para comerlo, planetas que se llaman fluffy, así, que son prácticamente muy poco densos. Entonces, hay todo tipo de cosas y en la medida que vamos descubriendo, vamos a tener que ir modificando. O sea, la definición de planeta que se tomó en el 2006, esa está incompleta. Entonces, se usó para resolver ese problemita porque se habían descubierto objetos como Senna y otros que están más allá de la órbita de Plutón y que eran parecidos a Plutón, ¿ok? Pero que no eran planetas. Entonces, había que tomar la decisión, o quitábamos a Plutón de planeta, o había que poner como planetas a todos los demás que habíamos descubierto. Y entonces, imagínate a un niño de escuela decirle, no es lo mismo decirle que se aprenda 8 planetas, a decirle que tiene que aprenderse 150 planetas, ¿no? Entonces, todo eso tuvo que ver en esa decisión. Qué interesante está eso. Hablamos de las inquietudes. Hay una corriendo por las redes sociales, yo no sé si ya la conoces, el Project Anchor. ¿Has oído de eso? Que dicen que en agosto, creo que 11, lo tengo escrito aquí, mi esposa me lo sacó y me lo puso. No, agosto 12, en la Tierra se va a perder la gravedad por 7 segundos. Eso estuvo dando vuelta, bueno, mucho tiempo y va a seguir dando vuelta. O sea, ese tipo eso se Oye, reporta, se transmite. te tengo otra que vi hoy. Ok, Caballero, eso es la esperanza para los gordos. bueno, 7 eh, segundos donde baja, vaya, bueno, te tengo malas noticias porque eso no va a suceder. O tú ves. sea, ese tipo de correo, la gravedad no se desconecta. O sea, ese tipo de emails o mensajes que andan por WhatsApp o por Telegram y esas cosas se vuelven virales y la gente se los manda uno al otro sin preguntarse siquiera lo que dice ahí adentro muchas personas. Entonces, te llega una cosa así. Eso es muy común en todo, pero tienes Ajá, toda la razón. Pero mira, Sí, exactamente. la que te tengo que vi hoy, ¿Cuál es? unas fotos en Antártica de satélite, y cuando tú miras la foto te parece que hay tres pirámides en la Antártica, ¿no? Bueno, Que eh, si ma- fueron construidas por extraterrestres, etcétera. por supuesto. No, no, pero consultaron a un geólogo y el hombre dijo, mira, eso se llama, y tenía un nombre, Nakatakaroko o algo así. Ahorita me acuerdo del nombre. Y lo que era es las puntas de, de, de una montaña que es una cordillera y tiene tres puntas que sobresalen por arriba del hielo. Y entonces el aire te parece que estás mirando tres pirámides. Eh, No, hay mapas, ya se han hecho mapas de cómo luce la Antártida si no tuviera hielo. ¿Sí? De hecho, la Antártida, una parte bastante grande de su territorio, de su masa, vamos a decir, continental, está por debajo del nivel del mar. Lo que pasa es que está cubierta por hielo. Pero si se derrite el hielo, una buena parte de la superficie de lo que actualmente es el continente de la Antártida quedaría cubierto por el océano, porque está por debajo del nivel del mar. Y sí, hay una cordillera enorme que va, bueno, no se puede decir de norte a sur, porque ahí todo lo que está fuera hacia la costa es norte, ¿no? Y el centro es sur. Pero hay una cordillera que atraviesa prácticamente a toda la Antártida. Busquen mapas de eso. Yo siempre le invito a la gente, la Antártida es súper interesante, súper interesante. Y esa parte, una de las cosas más interesantes que tiene, la península esa que va en dirección hacia América del Sur, donde está el paso, ¿cómo se llama? El paso de las tormentas, ¿cómo es que se llama? El Cabo Paso de de Horno, viento. el paso de los vientos, exactamente. Que allí
hasta los barcos modernos les cuesta trabajo superar esa zona que tienen continuamente un oleaje bastante grande y hay tormentas ahí muy presentes. La Antártida es muy interesante, pero no hay Oye, pirámides. cuando yo vi eso en televisión hoy, yo pensé, ah, de aquí a 2 años alguien le va a estar preguntando a Carlos Heredero. Eso viene, eso viene. El tema este de que la gravedad se va a apagar, nadie tiene que preocuparse por eso. O sea, incluso cuando hablan de los casos OVNI, eso, de los estudios de antigravedad, porque si el profesor no sé quién, especialistas en antigravedad y todo eso, eso no existe. La fuerza de gravedad es universal y se ha medido hasta en partículas elementales. Es primera vez que yo escucho eso. So, ahora te voy a hacer otra pregunta y no sé si tú sabes de dónde sale la bobería esa. Vaya, la idea esa. Hay Sale, algo en el que les da, porque cuando estábamos, sabíamos la razón por la cual decían que venía una nave espacial, que tú dijiste es un asteroide y va a pasar y más nada, y fue lo que fue. Pero bueno, estaba ahí, ¿A qué viene esta? eso es el imaginario popular. O sea, realmente Alguien se fumó algo y salió con eso. hay muchas, o sea, y eso generalmente no, lo que tú recibes no es resultado de una sola persona. O sea, esos son textos que salen de alguien, sale un texto cualquiera de alguien, y entonces eso llega a las manos de otras personas y las personas lo van cambiando, lo van modificando y le van agregando cosas. Y algún Entonces, influencer para ganarse más audiencia, también, entonces mete algo adicional en el cuento. también, ¿No? imagínate, ¿te recuerdas, Enrique, cuando el famoso fin del mundo, que era el 2012, el 22 de diciembre del 2012, ¿te acuerdas? Sí, cómo Oh, no. por Ya. favor. Oye, en mi vida yo he pasado 10 o 12 fin del mundo. Es la misma historia. O sea, en esa época, ahora también sucede, pero ya no tanto, personas que entonces escriben un libro sobre el tema y el libro se vende muchísimo y la persona coge billete, pero al final no pasa nada. O sea, por ejemplo, el 2012, imagínate, el 2012 a la fecha, ¿cuánto va? Ya tú sabes. 14 años. Hace 14 años que se acabó el mundo y aquí estamos todavía, ¿no? Ese tipo de historias, anda, hay una que es la oposición de Marte, que de vez en cuando se despierta esa cadena de correos nuevamente, y eso ocurrió en el año 2003. La oposición, el acercamiento de Marte que era visible, y entonces en esa época salió un correo diciendo que Marte iba a estar tan cerca que se iba a ver más grande que la Luna, lo cual Fíjate, es imposible, ¿bien? yo me Porque pongo, la Luna está a 300.000 kilómetros, pero Marte estaba a 50 millones de kilómetros. Entonces era imposible que se iba a ver más grande la Luna. Pero alguien escribió eso, a alguien que lo recibió le gustó y empezó a enviárselo a los demás. Y al final eso comenzó a dar vuelta en el planeta entero, está lleno. Ese correíto, una vez cada 2 años, vuelve a aparecer la cadena de que Marte se va a ver más grande que la Luna. Una cosa que ocurrió en el 2003 y que, bueno, va a repetirse porque las oposiciones marcianas ocurren aproximadamente cada dos años, ¿sí? Pero no todas son iguales. Unas son un poco más lejos, otras un poco más cerca, pero Marte a simple vista se ve siempre como una estrellita. Por muy brillante que sea, es una estrellita muy brillante de color rojizo, pero nunca se va a ver como la Luna porque la luna lo tenemos aquí extremadamente cerca. Entonces, ese tipo de historia, eso es constante. Eso siempre hay alguna dando vueltas y lamentablemente no hay forma de evitarla, particularmente ahora con las redes sociales, que cualquiera pone un post en Facebook e inmediatamente todo el mundo le hace like y lo comparten y eso es se riega como, como oye, ¿no una, te acuerdas hace unos años en que en California, que es el estado donde todos los locos y fanáticos viven, una secta que decía que iba a venir el guaco, esa era la de guaco, a buscar, no Waco, Texas, ¿no? en California. Y esta gente se compraron zapatos, tenis y todo nuevo, porque venían a buscarlo Y vendieron todas sus propiedades. y se suicidaron en masa. Eso, Y, eso ha sucedido Ay, varias veces. ¿eh? yo me acuerdo, en paz descanse, mi abuela me decía que cuando era una niña y vino el cometa Halley, decían que si la cola tocaba la Ese, Tierra, se desaparecía el mundo. esa historia, el problema es que los cometas, bueno, tienen una cola,
tienen una coma, que es una gran cantidad de gases Gases, y correcto. materiales que salen despedidos de la superficie de lo que es el cometa como tal, y queda esa cola, que a veces hay dos colas, ¿eh? Muchas veces son dos colas, una que es de gases o de iones y otra que es de polvo. Entonces, la cola de polvo es amarillenta, la cola de iones es azulada. Entonces, eso para las personas, siempre los cometas fueron motivo de miedo, de mensajeros de todo tipo de problemas, ¿no? De malas noticias. Pero cuando va a pasar el cometa Halley en 1910, se descubre que había un compuesto de cianuro en la cola del cometa. Entonces, todo el mundo comenzó a especular que si la Tierra pasaba por la órbita del cometa, se iba a envenenar la atmósfera. Y entonces comenzó toda esa histeria, que es exactamente es el mismo historia que tú me estabas preguntando. Bien, así mismo empieza todo. Empieza por alguien que hace un comentario, otra persona lo Un repite cranque, lo que y los va, cubanos llamamos un cranque. o una bola, la bola, ¿no? Pero al final hubo personas que se suicidaron por un simple comentario, por una idea que no tenía base científica, porque realmente la cola de los cometas, o sea, los materiales que están en el espacio exterior son tan enrarecidos que tienen una densidad, pero muchísimas veces inferior a la de la atmósfera terrestre. Entonces, no había razón para entrar en ese tipo de pánico, pero a las personas les gusta entrar en ese tipo de pánico. O sea, de vez en cuando, esas oleadas, en cualquier momento vemos otra, porque es que realmente la misma idea esa de que vienen los extraterrestres a llevarse a un grupo de personas, todo es exactamente la misma idea. A las personas les gusta pertenecer a grupos. Bien, parte del problema con eso es que nos gusta pertenecer a un grupo para tener una identidad y tener un sentido de existencia y un sentido de comunicación con personas que comparten tus mismos intereses. Entonces, dentro de esos grupos, a veces la persona que está al frente o que se pone al frente, pues a veces no siempre tiene las mejores intenciones que pudiéramos decir, ¿no? Carlos, tú tocaste el punto de los extraterrestres y te voy a hacer esta pregunta porque tú sabes que eso se ha vuelto muy popular hoy en día en la prensa americana y estoy hablando de la prensa seria, donde están hablando de que el gobierno tiene mucha información que no nos ha dado. ¿Qué tú crees de eso? Yo te voy a decir lo mismo que digo siempre con respecto a esto, ¿no? Con respecto a esos famosos testimonios en el gobierno y toda esa serie de cosas, en el Senado y en el Congreso y no sé. Bueno, al final no pasa nada. No sé si te has dado cuenta que ponen la persona ahí, dice dos o tres cosas, se arma el murmullo, sale en la prensa y una semana después nadie se acuerda de eso. Entonces, es lamentable porque, o sea, yo me interesé en el tema de la astronomía precisamente porque me hice esa pregunta, ¿habrá vida extraterrestre allá afuera? Y a partir de ahí me decidí a interesarme en la astronomía y en la tecnología de la electrónica, la radio y toda esa serie de cosas. Pero realmente la pregunta no tiene respuesta por ahora. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo no sé, es probablemente un fenómeno similar, que cada cierto tiempo se genera interés, sale alguien que hace un comentario, hay un señor llamado Bob Lazar, no sé si lo han oído hablar de él, Yo no. búscalo en la computadora, se llama Bob Lazar, Lazar con Z. Déjame anotarlo. Vos lo Y sabes. ese señor que dijo que trabajó en el área 51 y que ahí se estaba haciendo ingeniería inversa de platillos voladores y todo eso. Entonces, son personas con casos como los que yo investigué también en Cuba, a veces contactados, y eso, que son personas extremadamente raras, que tienen ciertas características que van para atrás, van para adelante, y tú le preguntas a una persona y te habla de él de una forma y le preguntas a otro y te habla de otra forma. Pero realmente yo te digo, los videos que he visto, el famoso tic-tac y todos esos videos que presentaron en el Congreso, o sea, a mí me han dejado a veces, hay uno, por ejemplo, ese que se mueve muy rápido sobre la superficie del mar. Hay un científico que lo analizó y dijo, esto es explicable totalmente con un ángulo de la cámara determinado y a cierta altura del avión, ¿no? Y del objeto. Entonces, hay cosas, o sea, no todo es tan vamos a decir, no está tan Definido. garantizado de que sea raro, ¿no? Ay, Dios mío, contigo nunca hay suficiente tiempo. Yo que tenía una pregunta que te quería hacer, pero no quiero tocarla porque lo que ¿Cuál? nos queda es un ¿Cuál? minuto.
Primero que nada, Carlos, ¿por qué no nos dices dónde te podemos ver las personas que le interese toda esta información que tú la das tan... Y apúrate porque lo que quedan son segundos. No, Ok, tenemos tiempo, tenemos un minutico, dale. Carlos A. Heredero. Me buscan en Facebook como Carlos A. Heredero todos los miércoles por la noche, al igual que hacía con Enrique. Los miércoles a las 8 de la noche estoy transmitiendo ahí en vivo sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Y también hago transmisiones los domingos a las 8. Así que Carlos A. Heredero en Facebook me encuentran fácil. Enriquito, vete despidiendo. Candela, la verdad que yo disfruto a Carlos Heredero, porque yo siempre aprendo con Carlos Heredero. Y Ay, lo vamos a traer más a menudo porque yo te digo la verdad, yo disfruto cantidad y siempre aprendo. Yo he aprendido hoy cosas, yo no sabía cuándo fue que los astrónomos y los astrólogos se separaron. Mira, yo ni sabía que habían estado tan enlazados a los primeros. Uno aprende siempre. Carlos, muchas gracias, se nos acaba el tiempo. Enrique. Candela. Candela.